Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu viaja a la reunión de AIPAC en Washington y se reúne con Trump. Guatemala trasladará su embajada a Jerusalén 2 días después de la estadounidense. Un árabe israelí atropella intencionadamente a 2 soldados, un guardia de frontera y otra persona en San Juan de Acre. El periódico argentino Página 12, primer demandado por la nueva ley polaca, negacionista de su implicación en la Shoah. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Les hablamos en primer lugar del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que partió a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y asistir a la conferencia anual del principal grupo de presión judío en Estados Unidos, AIPAC. Se reunirá el lunes en la Casa Blanca con Trump, con quien abordará el programa nuclear de Irán y los avances en el proceso de paz con los palestinos, que intenta impulsar la administración estadounidense. Fue en el encuentro de AIPAC de 2016 cuando Trump anunció en campaña electoral el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que hará efectivo este año pese a la oposición que ha generado entre los palestinos. El martes, Netanyahu dará un discurso en la conferencia de AIPAC cuando algunos analistas alertan de la pérdida de apoyo para Israel entre los demócratas estadounidenses. Bueno, esto es una noticia que tiene poco recorrido de comentario porque anuncia lo que sucederá, lo que está en la agenda, esta reunión con Donald Trump y el discurso que pronuncie en la conferencia de AIPAC. Así que lo único es que seguiremos de cerca estas declaraciones porque en general todos los años nos regalan muy buenos titulares o al menos titulares impactantes sobre las intenciones tanto de Estados Unidos, de los judíos de Estados Unidos, como de la dirigencia, en este caso de la jefatura de gobierno de Israel. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció en la convención anual de AIPAC que ordenó trasladar la embajada de su país a Jerusalén el 16 de mayo, 2 días después de que Estados Unidos mude la sede de su delegación diplomática a la ciudad, en coincidencia con el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel. De esta manera, Morales vuelve a seguir los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en febrero anunció su intención de abrir la embajada norteamericana en Jerusalén el 14 de mayo, coincidiendo con el emblemático aniversario del Estado de Israel. Esta decisión prueba fuertemente el continuo apoyo de Guatemala a Israel, añadió Morales, quien se mostró convencido que en el futuro muchos países seguirán los pasos de Estados Unidos y del país centroamericano. En 1959, Guatemala fue el primer país en abrir su embajada en Jerusalén, pero luego la trasladó a Tel Aviv tras el rechazo internacional a los reclamos israelíes de soberanía sobre la parte este de la ciudad. Bueno, algo se había avanzado sobre esta noticia. Sabíamos que el presidente de Guatemala había dicho que también iban a trasladar la embajada. No había dado fecha, pero ahora que Estados Unidos sí ha dado la fecha del 14 de mayo, pues siguiendo muy de cerca esta evolución, el presidente de Guatemala ha dicho que 2 días después, el 16 de mayo, pues trasladarán la suya propia de vuelta, la devolverán a Jerusalén, donde estaba desde el año 59, habiendo sido, tal como relata la noticia y demuestra la historia, el primer país del mundo en ubicar su embajada justamente en Jerusalén, que entonces nadie discutía que era la capital de Israel. Un terrorista árabe israelí arrolló intencionadamente a 2 soldados, un policía de frontera y un civil en diferentes lugares de la ciudad norteña de San Juan de Acre, en hebreo Aco. Tras una investigación del incidente, se ha constatado que se trató de un atentado por motivos nacionalistas. El terrorista de alrededor de 20 años, domiciliado en la ciudad de Sfaram, también en el norte del país, conducía un vehículo todoterreno e intentó asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad en varios lugares de la ciudad. En un principio arrolló a un policía cerca del mercado, siguió conduciendo
y atropelló a 2 soldados cerca de la estación de trenes, donde fue neutralizado por disparos, resultando herido. Sí, al principio, como siempre, cuando son atropellos, pues primero se da la noticia de que no se sabe todavía si la intención era cometer un ataque o no, a menos que, por ejemplo, el conductor baje del coche con un hacha e intente rematar a la gente que ha quedado herida, cosa que ya ha pasado muchas veces. En este caso no fue así, porque el terrorista, porque ahora veremos por qué, primero fue a toda velocidad con su vehículo todoterreno por el centro de la ciudad, arrolló a un policía y no solamente que no paró, sino que siguió buscando más objetivos. Y más adelante, unos centenares de metros más adelante, pues encontró a un par de soldados a los que volvió a atropellar, y ahí ya fue cuando, tras este atropello y otro civil que quedó herido, pues le dispararon. Está herido, no ha muerto y ha sido detenido, evidentemente, pero esto es un atentado terrorista en toda regla, un atropello con la intención de matar a la gente en toda regla, de estos que en cualquier lugar de Europa andarían la gente poniéndose etiquetas, je suis París, je suis Niza, je suis esto, yo soy esto o lo otro, pero cuando sucede en Israel, incluso en un sitio tan vinculado al cristianismo como San Juan de Acre, una de las últimas fortalezas de los cruzados en Tierra Santa, pues a nadie le interesa porque los atropellados son judíos. La web del diario argentino Página 12 ha sido el primer medio denunciado bajo la polémica nueva ley polaca que prohíbe acusar de responsabilidad o complicidad al pueblo o al Estado polaco por los crímenes del Holocausto. La Liga Polaca contra la Difamación la ha denunciado por usar la expresión campos de concentración polacos al referirse a los centros puestos en marcha por el nacionalsocialismo en la Polonia ocupada. La denuncia se centra en la publicación de un artículo en Página 12 en el que se recuerda la masacre de judíos en el municipio polaco de Jedwabne en 1941, controlado entonces por el ejército nazi. En concreto, la querella señala que la información se ilustró de forma tendenciosa con una imagen que no se corresponde con los hechos narrados, puesto que en la fotografía aparecen los cadáveres de 4 miembros de la resistencia anticomunista polaca de después de la Segunda Guerra Mundial. Los querellantes acusan al medio argentino y a su autor, el periodista Federico Pawlowski, de manipulación con el objetivo de dañar a la nación polaca y la imagen de los soldados polacos, y de tratar de engañar conscientemente a sus lectores para hacer creíble la tesis del antisemitismo polaco. El artículo apareció el pasado 18 de diciembre, donde se abordaban los sucesos de Jedwabne, tal y como se recogen en la obra Vecinos, del historiador polaco-estadounidense Jan Gross, quien afirma en la obra que los habitantes no judíos de este pueblo encerraron en un pajar a unos 1.600 vecinos judíos, mujeres y niños incluidos, y los quemaron vivos ante la mirada impasible de los ocupantes nazis. Bueno, ya empezamos, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de la ley polaca, que sí, que no, que sí, pues ya empiezan. Y en este caso, pues lo han hecho contra un medio hispanoparlante, un periódico argentino llamado Página 12. Bueno, vamos a analizar algunas cosas. Este artículo apareció el 18 de diciembre. La ley se promulgó el mes pasado o hace unas semanas, entró en vigor, no sé si finales de enero o de febrero, pero que yo sepa, con lo poquísimo que yo sé de derecho internacional, pues las leyes no se aplican de forma retroactiva. Así que una publicación hecha el 18 de diciembre puede haber dicho cualquier cosa que si no estaba decretada por una ley polaca que iba a afectarla, pues no tiene ningún aviso de funcionar para nada. Segundo, ¿quién es la Liga Polaca contra la Difamación? A mí es que esto me suena muy mal porque existe lo que es la Liga Judía contra la Difamación, la ADL. Entonces, a mí
el hecho de que utilicen los mismos nombres para organizaciones polacas y judías me hace sospechar todavía más que este grupo o esta liga polaca, y ahora voy a hacer una afirmación que igual también me puede valer la cárcel, porque estoy hablando de la nación polaca, no hablo de la nación polaca, hablo de algunos polacos que son muchos polacos y que son muy antisemitas, y en este caso incluso puede ser que sean neonazis o nazis directamente. Así que lo que acuse los neonazis, los juicios que puedan hacer los neonazis aprovechando esta ley polaca, van a ser la demostración de para qué sirve este tipo de leyes. Dice que el artículo, en realidad, el gran pecado de este artículo es citar un libro que está escrito desde el año 2001, que se publicó y alguien hace una reseña de ese libro y cuenta lo que este libro cuenta. O sea que también eso es crimen según esta ley polaca, o al menos para la Liga Polaca contra la Difamación. Yo lo que creo es lo siguiente. Esta Liga Polaca contra la Difamación deben ser 4 pringados, 4 de estos neonazis un poco perdidos y que dicen, la nuestra es ser los primeros, porque si somos los primeros, aunque lo nuestro sea una rematada tontería, vamos a salir en la prensa. Y esto ha salido en la prensa, y esto ha salido en la prensa de todo el mundo, y está siendo comentada especialmente en todos los medios que tienen vinculación con el judaísmo, porque vemos que es la primera aplicación de esta ley. Entre otras barbaridades que acusan a este medio Página 12 es que han puesto unas imágenes que no se corresponden, tratando de engañar conscientemente, porque ellos leen la conciencia del autor y saben que esto lo ha hecho conscientemente, cosa que es totalmente indemostrable bajo ningún concepto, en ningún juzgado, que una cosa se hace de forma consciente o inconsciente, ¿no? O sea, sin tener conciencia de que si es real que estas imágenes no se corresponden para nada con esta masacre. Y dice, con el objetivo de hacer creíble la tesis del antisemitismo polaco. Vamos a ver, el antisemitismo polaco no es una tesis. El antisemitismo polaco es una realidad. El antisemitismo polaco es una lacra. El antisemitismo polaco es una enfermedad de la nación polaca, del Estado polaco, porque ahora lo ha convertido en ley. El antisemitismo polaco no ha dejado de ser una tesis desde el propio momento que se arrogan el derecho a negar las evidencias. Y solamente les interesa negar las evidencias del antisemitismo. No tienen ningún problema en que alguien acuse a los polacos de ser antisoviéticos, por ejemplo. Eso también podría ser una causa, ¿no? Es decir, los polacos fueron antisoviéticos y entonces uno tendría que investigar en qué medida lo fueron. Seguramente algunos sí, otros no. Pero con el antisemitismo, que tendría que aplicarse la misma lógica, que seguramente hubo algunos que lo fueron y otros no, pues se han cerrado en banda y dice, no, el que diga que hubo antisemitas polacos o que el antisemitismo tuvo algo que ver con Polonia, pues está fuera de la ley. Pues los que están fuera de la ley quizás estén fuera de la ley, pero no de la justicia, porque en justicia los polacos, el pueblo polaco, ahora el Estado polaco han demostrado reiteradamente a lo largo de toda su historia, no solamente en la Shoah, que son un pueblo antisemita en una gran proporción. Evidentemente no todos, porque incluso en el caso de este pueblo de Jedwabne, del que se habla que mataron a 1.600 personas,
¿Cómo se sabe que ocurrió? Porque hubo 7 que sobrevivieron. ¿Y por qué hubo 7 que sobrevivieron? Porque hubo una familia de un pueblo donde hubo 1500 que se reunieron para matar a sus 1600 vecinos. Hubo una familia que los escondió a estos 7, y estos 7 son los que después de muchos años y después de mucho miedo le confesaron a un historiador lo que allí había pasado. Esto es la Liga Polaca, esto es lo que se ha convertido hoy Polonia en el ejemplo más flagrante de que las ideas del antisemitismo no solamente que no se han derrotado, no solamente que no han pasado de moda, sino que están gozando de un auge sin igual justamente en aquellos países que más tienen que tapar y avergonzarse de su pasado durante la Segunda Guerra Mundial. No estoy hablando de Alemania, estoy hablando de todos los que colaboraron con Alemania, en Austria, en Francia, en Ucrania, en Lituania y por seguro y en forma casi masiva en Polonia. Finalizamos así esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y volvemos con Raquel y con la agenda. Entramos en la segunda parte de las noticias en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos qué nos traes, qué tienes preparado. Pues empezamos con unas jornadas sobre Holocausto que llevan el título de Susurros de Esperanza rodeados por el horror y el silencio, que organiza la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria de Álava. Son unas jornadas en Vitoria, en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, en las que participan nuestras queridas Roda Enelde y Graciela Coan. Graciela Coan, como saben, es nuestra colaboradora experta en antisemitismo y Shoah, y Roda Enelde, además de ser una de nuestras traductoras favoritas, una intelectual, una de las más importantes intelectuales judías con las que contamos en España, es superviviente de la Shoah. Cuando era muy pequeña, su madre logró sacarla del gueto de Varsovia. Es algo que ella siempre quiere recordar, quiere aportar su grano de arena, su ayuda a la memoria, y en este sentido participa en estas jornadas en las que también se habla del paso de los crímenes nazis contra los gitanos y también contra los republicanos españoles. Teresa del Hoyo, de la Asociación Amical Internacionales Ravensbrück Comité, hablará del caso, por ejemplo, de Neus Català, la última superviviente española del campo de concentración de Ravensbrück. Javier Sáez, de la Fundación Secretariado Gitano, se referirá a este episodio y hablará, por ejemplo, de que solo en una noche, el 1 de agosto de 1944, y en un único campo, el de Auschwitz, más de 4.000 gitanos murieron en las cámaras de gas. Y, por supuesto, a nosotros nos importa la Shoah, el papel que el tiempo que le van a dedicar en estas jornadas a la Shoah, y que, en el que, como les decíamos, pues estarán presentes Roda Enelde y Graciela Coan. Muy bien, pues comenzamos con esas jornadas y continuamos con la agenda. Sí, perdona, se me ha olvidado decir que la conferencia de Graciela Coan se titula El Holocausto no llegó de repente, y que también se hablará, lo hará Manuel Gómez Tavira, se hablará de la Iglesia con sus luces y sombras en relación con el Holocausto. Y habrá proyección en los cines Florida de la película El Noveno Día, y un cineforum dirigido por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Santiago de Pablo. Y además intervendrá también Marta Simó, también colaboradora de Radio Sefarad, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, para hablar del Holocausto y del valioso testimonio de Alina Birenbaum. Es una oportunidad de oro, pues para conocer lo sucedido directamente de los labios de una superviviente del gueto de Varsovia y del campo de concentración de Auschwitz. En este caso, la cita será el próximo 23 de abril en el Palacio de Europa.
Bueno, o sea, que ahora están las jornadas y luego la cita con esta superviviente Alina Birenbaum. Muy bien, pues eso será, como decía Raquel, el 23 de abril. Y ahora sí seguimos. Seguimos con la publicación de un libro de Eduardo Goldman, el escritor y periodista argentino, que nos presenta el título El último chiste del gran Jacobi. Lo edita Uso Editorial y narra la apasionada vida de Paul Jacobi, el comediante judío berlinés que alcanzó la fama con su espectáculo de humor político en el cabaret Barbarroja durante la República de Weimar. También su ocaso causado por el ascenso del nazismo, su internación en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz y sus años en Buenos Aires durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. Se trata, por tanto, de una novela histórica que refleja en detalle la vida cotidiana de los ciudadanos alemanes tanto en la República de Weimar como en el Tercer Reich, pero además es una cuenta con un triángulo amoroso entre el propio Jacobi, una muchacha aria y el capitán de las SS, Erich von Thaler, el mejor amigo de Jacobi. Así que ahí lo dejamos para que los que estén interesados se acerquen a esta novela, El último chiste del gran Jacobi, de Eduardo Goldman. Pues una recomendación a principios de semana. Es verdad, que hacemos aquí la hacemos los viernes, normalmente, pero bueno. la dejamos para el Shabbat, pero esta vez lo hacemos así. Exacto, también hay tantos títulos cada semana que... Hay muchas cosas que leer, así que bueno, vamos dosificando. Eso, y ahora tenemos que lamentar el fallecimiento del científico y museógrafo Jorge Wagensberg, que en paz descanse, ha muerto a los 69 años en su domicilio de Barcelona, la ciudad donde nació. Tuvimos la suerte de contar con su colaboración en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad. Hay un programa, recuperamos una de sus intervenciones en la radio y también les ponemos un enlace por si quieren recordar pues eso, cuando nos habló aquí en Radio Sefarad desde su amplísima cultura y su generosidad. Esto han destacado en el Museo Hermitage de Barcelona. Desde 2013 Wagensberg era el director, asumió la dirección museológica de este futuro Museo Hermitage de Barcelona y colaboró intensamente en la definición y proyección de cómo debía ser la sede del Hermitage de Barcelona y ha trabajado para construir, nos dicen desde el museo, una propuesta museográfica encaminada a fusionar arte y ciencia. Él fue, por citar algunos de sus logros, fue el director del Museo de la Ciencia de Barcelona, que luego daría lugar a uno de los centros más innovadores del mundo, el Cosmocaixa. Desde aquí, bueno, pues nuestro apoyo y nuestro cariño para su familia y amigos, y bueno, no le olvidaremos nunca, porque siempre fue, aparte de un sabio, una persona muy amable y generosa. Pues así, con nuestra despedida desde aquí, desde Radio Sefarad, le dedicamos, como decía Raquel, cariño a toda la familia.